como son los arrays y los strings. Pero bueno, vamos a pegarle ahí una repasadita para que lo tengan claro. Porque si no, la clase que viene o la otra vamos a ver lo que es colecciones, que está buenísimo y es lo que más se usa dentro de C#. Pero bueno, está bueno que tengan en claro qué es un array, que es como de lo que vienen ustedes. Ustedes ya saben hacer arrays unidimensionales, multidimensionales. No recuerdo, creo que sí. No, sí, se permite hacer arrays anidados, o sea, un array dentro de otro array. Bueno, todo eso existe acá, todo lo que conocían de arrays se aplica acá. El valor por defecto de un array, si es un array de un tipo primitivo, los tipos primitivos, int, float, bool, cualquier tipo de los que venían manejando en C, se va a inicializar con un valor válido, en el caso de los numéricos con 0, mientras que los objetos van a null. Un array de personas tiene todas sus posiciones en null por defecto. Bueno, hay una aclaración acá que se da por sobreentendida, pero por las dudas la hago. Si es un array de arrays, el valor de ese array de arrays es null también. O sea, si hay un array dentro de otro array. Igual que en C, son base 0, o sea, el primer elemento es el 0, y después es n-1. Los índices van hasta n-1, o sea, tengo 10 elementos en mi array, los índices van de 0 a 9. Bueno, los arrays pueden ser de cualquier tipo, como ya dijimos, un array de arrays. Son reference type, heredan de la clase abstracta, como dice ahí, de system.array. Implementan algo que está buenísimo, que lo vamos a terminar de entender, no sé si terminar de entender, pero lo vamos a explicar un poco más cuando veamos colecciones, que es una interfaz. Todavía no vimos interfaces, pero sepan que existen, empiecen a familiarizar el concepto, el nombre, que se llama IEnumerable. ¿Qué nos permite la interfaz esta? Nos permite poder recorrer un array o un string o una colección, que son las que son algunos de los ejemplos de clases que implementan esta interfaz. Nos permite recorrerla con un for each. El for each lo vimos en la primera clase, creo, cuando vimos el for y todas las estructuras de control y repetitivas. Es una estructura repetitiva que nos sirve para recorrer un array, colección, string, de la forma que vamos a escribir for each, paréntesis, una variable, no sé, persona P, in y una colección, un array en este caso, personas. Entonces, for each persona P, declaro una variable, como declarábamos I, in personas, un array. Y eso solo se va a encargar de mover el puntero y cargarnos en P el próximo elemento. Entonces vamos a recorrer todas las personas que están adentro de ese array, una por una, haciendo lo mismo que si hiciéramos for int i igual a 0, int menor a personas.len i más, y adentro de eso hiciéramos persona p igual, sería personas subíndice i. Nos ahorra eso. No sé si estoy siendo claro, estoy demasiado en el aire, si no abrimos un visual y muestro el ejemplo. Vamos a tener ¿qué cosa? Es un objeto, así que lo tenemos que instanciar. Y le tenemos que declarar una cantidad, es un array. Indefectiblemente, nuestro array le tenemos que decir de cuántas dimensiones es. Acá lo que estoy haciendo, la particularidad que tiene la instanciación de un array es que a pesar de que tiene el new, no tiene el llamado al constructor, no tiene paréntesis. Si ustedes ponen los paréntesis, da error. Es el único new, por lo menos de los que vamos a ver, que no lleva paréntesis. Persona, corchete, personas, nombre de variable, el que a ustedes les guste, igual new persona 2. Podemos cargar 2 personas acá adentro. Si yo recorro esto, ya sé que está todo en null, pero no me importa. Como ustedes lo recorrían hasta ahora, harían int igual a 0, int menor
persona.len y más. Y acá adentro vamos a declarar una persona para guardar lo que tiene. Personas, su índice y acá tengo a P para operar. A P le hago un toString, no sé, cualquier cosa. Si yo esto lo recorriera con un for each, es mucho más fácil, mucho más corto en realidad. Persona P in personas. Listo. Es exactamente el mismo código. Los dos códigos hacen lo mismo. Tiene algunas particularidades el for each, pero los dos códigos hacen lo mismo. ¿A qué me refiero con que el for each tiene una particularidad? Que acá yo si altero esta colección, el for each lanza una excepción. Si yo acá, en el caso del array no se va a dar, pero en el caso de una colección yo le agregar o le quitar elementos, el for each da un error. Entonces, esto no se debería cambiar. O si yo acá digo personas y lo reinstancio, este for each explota. En cambio, con Pregunta, el for eso no se da. Sí. aunque persona tenga un constructor que requiere de parámetros, ¿no es necesario pasárselos para cuando se usa un array de personas, por ejemplo? No, esto es el constructor del array. Si vos querés cargar algo dentro del array, o sea, querés construir una persona dentro del array, es personas, ponele, de 0 igual, no Ah, persona, y que acá sacar sí. posición y construirlo ahí, entiendo. Exacto. Otra manera, que ahora seguro está ahí en la PPT, pero es directamente meterlo acá. Ahí construyo los dos objetos y ya se los asigno. O sea, en la posición 0 voy a tener, comento esto, si no confundo. En la posición 0 voy a tener a la persona con DNI 1 y en la posición 1 voy a tener a la persona con DNI 2. Con las llaves puedo construir, puedo cargar el array en la misma línea que lo declaro. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí Entonces, entendí. una pregunta. Sí. Ponele que arrancamos con el array vacío y queremos empezar a cargarlo, porque el programa es así, digámosle. Sí. Se podría entonces utilizar un for para empezar a cargar personas al array de persona, pero no un for each en este caso. El for each podríamos usarlo solamente si tuviésemos que leer las personas que hay cargadas en el array. No, acá podrías espera, déjame pensar, Vamos a probarlo. Entré en un bache, en una laguna mental. Creo que no, que sí, que tenés razón, no podrías. Uy, espera, ¿qué personas? Vamos a sacar esto. Y quiero contestar demasiado rápido. Ahí está, no le gusta, listo. Esa es la respuesta que quería. No podrías usar un for each para cargarle los datos al array. Ahí ya tenés un error. Yo quería ver si pensé que me iba a dejar alterarlo y no lo iba a cargar en el array, pero quería verlo. Igual tampoco ahí en ese caso serviría porque P en realidad pertenece a la parte del for each. En realidad personas es la variable que está afuera. Claro, pero esto no es un puntero al Claro, no, sí, por eso lo que va array, haciendo sino que es una variable propia del for del each. for each, por eso. Es tipo como si fuese un get element, por decir así. Sí, algo así. Lo que hace es, hay una palabra reservada que si no me acuerdo mal, a ver si me acuerdo, esta, shield. Esto es, nada, es una locura, léanlo, no me voy a poner a explicar esto, pero lo que hace adentro, cuando se implementa la interfaz i enumerable, adentro tiene esto, búsquenla. Lo que hace es una especie como si fuera un puntero que se va corriendo cada vez que llamas a ese método. Entonces eso es lo que permite que
funcione esto en el for each. El for each llama a una especie de getElement, creo que de hecho se llama getElement, el método, y con este shield se va corriendo el puntero ese que apunta primero a la posición 0 del array, después a la posición 1, después a la posición 2, y así sucesivamente hasta que termina de recorrer el for each. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Hay un ejercicio que no me acuerdo si es un ejercicio que estaba en el campus que utilizamos hasta el año pasado, o si está también en la guía, que les pide que implementen la interfaz I enumerable en una clase propia. Bastante más adelante igual está el ejercicio. No tanto, antes del primer parcial. Que les hace investigar esa palabra, pero es una de las cosas que les pido que googlen. Pero me parece que estaba en el campus eso. Perdón. Sí, dale. Sí, mira, si yo suponete que hago hay un array que va a tener dos adentro, dos espacios. Y después le quiero sumar uno más. ¿Hay forma? Reinstanciando el array. El array no se puede incrementar ni decrementar en su número de componentes. Lo que haces es reconstruir el array, hacer un array nuevo. Ir con lo que ya tiene más uno más. Exacto. Y lo puedo llegar a definir sin una cantidad, no. No, o sea, sí sin instanciarlo. Una vez que lo instancias, el array es estático. En su tamaño es estático. No confunda estático con static, con la palabra reservada, sino estático en tamaño. No crece ni se achica. No, A diferencia de las colecciones. Por eso digo que lo que más vamos a utilizar son colecciones. Claro, porque es no la sé clase que viene o la otra. Que voy a tener o sea, el array, suponete, yo voy a pedir información y no sé si me van a pasar 10 o 20. ¿Eso qué se hace ahí en colecciones? Colecciones, listas. Es lo que más se utiliza para ese tipo de cosas. Listo, perfecto. Que ya lo vamos a ver. Un array te sirve, yo doy un ejemplo que fue la mejor vez que usé un array. Los cartones de ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre, la timba, los numeritos, la bolita, el bingo, gracias. Ahí tenemos un jugador. Gracias por salvarme de esta laguna mental que tuve. Los cartones del bingo son... Depende del bingo, el bingo imprime creo que eran 100 cartones, 200 cartones por jugada. Y los cartones son estáticos, o sea, siempre está la misma composición de números. Si uno tiene todos los cartones que se imprimieron para esa jugada en la mano y tiene todos los cartones que se imprimieron para otra jugada, son los mismos números en el mismo lugar del cartón. Entonces se mandan a imprimir imprentas y se manda un archivo y se imprimen los cartones con dónde está el espacio pintado, digamos, y dónde hay números. Y el número que está ahí es siempre igual en todos los cartones de la tirada. Si se juega en vez de 100 con 200 cartones, un bingo más importante, son los primeros 100 cartones iguales y otros 100 cartones. No sé si es por un tema probabilístico, por qué están construidos así, o simplemente porque alguien los estandarizó, pero es así. Son siempre iguales. Bueno, nosotros hicimos hace 16, 17 años un soft para un bingo y era un array. La mejor manera de controlarlo era un array porque lo que teníamos era posiciones estáticas. Eran todos los cartones, tenían la misma cantidad de números. No recuerdo si también teníamos que guardar los espacios en blanco por un tema de que representábamos los cartones en pantalla. Pero bueno, era siempre la misma cantidad. Y ahí también entra otra cosa muy loca, que es que nos fue mucho más performante hacerlo con archivos de texto que hacerlo con una base de datos o con algo un poco más copado, porque la velocidad de respuesta del archivo de texto era pero muy superior a lo que nos daba cualquier otra cosa de las que teníamos por lo menos en ese momento en el mercado. Así que hicimos archivo de texto y array, estático y arcaico, y fue lo que mejor nos anduvo, y la verdad andaba bastante bien el soft. Tenía algunos problemas por otros lados, como que querían cámaras enfocando las pelotitas para poder transmitir en la sala y demás, y ahí sí tuvimos más problemas, pero lo que era la parte de los cartones y el juego estaba buenísimo, y representábamos unas pantallas LED para terminar el circo ese de lo que hicimos. Pero bueno, ahí usábamos array porque sabíamos que era una cantidad estática y finita, o sea, sabíamos que si entraban a la jugada de 100, instanciábamos
un array de 100 y en realidad era una matriz y esa matriz tenía, no me acuerdo si era 10, 20, no importa, una cantidad de lugares. Entonces era una matriz de 10 por 100 y ahí metíamos todos los cartones del bingo y jugábamos. Era súper performante, era todo estático, entonces era el uso para un array. Ahora, si lo que quieren hacer es eso, lo que me decías, creo que fuiste vos, Ariel, cargar personas en un sistema y no sé cuándo eso termina, seguramente no es el array lo que necesito. Y ya ahí, bueno, no me quiero meter demasiado en colecciones, pero hay distintos tipos de colecciones que tienen distintos usos y que son más performantes para ciertos tipos de manejos de esas colecciones de datos. Nada, ya lo vamos a ver cuando corresponda. Ok, listo, gracias. No. Bueno, todas esas colecciones, los arrays y los strings implementan esta interfaz, como decía. ¿Cómo declararlo? Ya lo vimos. Algunos métodos que están copados de array, copy-to, copia los elementos de un array unidimensional a otro unidimensional. Desde el índice que nosotros le indiquemos, le vamos a decir copy-to 10 y copia desde ahí. Creo que también se le puede poner no me acuerdo si es un offset o un final, creo que es un offset. Un offset quiere decir que si yo pongo 10 y el offset es 2, copia el 10 y el 11, dos elementos. Distinto es si lo que tengo es un final, que yo tendría que poner 10 y le tendría que poner un número mayor a 10 para que copie desde el 10 hasta el 15, no sé. Pero creo que tiene, si no me acuerdo mal, el copy-to tiene un índice de inicio y un offset. El resize redimensiona. ¿Qué hace el resize? Rompe el array, genera uno nuevo y me carga lo que ya tenía cargado. O sea, lo que yo te acabo de contestar, Ariel, es así. O sea, lo que pasa en memoria es que se destruye un objeto, se genera uno nuevo. Lo que pasa es que tenemos un método que ya lo hace. Pero es lo mismo que si lo quisiéramos hacer nosotros a mano, es poco performante y no conviene nunca hacer un resize de un array. Mucho menos si el array es grande, porque imagínate que tiene mucho espacio ocupado en memoria, lo va a duplicar, reservando un espacio aún más grande. Entonces la memoria en ese momento, si no sé, tenemos una máquina vieja o tenemos poca memoria disponible, vamos a empezar a swapear a disco, va a ser súper imperformante. Fede, una pregunta sí. Con respecto al copy-to. Si bien copia los elementos de un array, interpreto que copia todos los elementos de un array, ponele, vamos a decir, horizontal a otro array horizontal. Sí. Esa misma función, ese mismo método, mejor dicho, ¿podría usarse, llamado varias veces, como para copiar los elementos de una matriz a otra, mismo tamaño? Varias veces, como interpretando, digamos, que son varios arrays, no sé, horizontales, como para que te copie tal cual la matriz. ¿Es posible o hay otro método para hacer eso? No te voy a mentir, nunca lo traté de hacer, habría que intentarlo. No le veo nada de malo, pero no sé. Nunca lo intenté. Habría que generar dos matrices y tratar, pero no le veo nada de malo. Por la lógica no le veo nada de malo. Gracias. Pero hay que probarlo, perdón. No tengo una respuesta exacta ahí. El getLen, cantidad de elementos de una dimensión del array, no de todo el array, sino de una dimensión. Si es multidimensional, nos va a devolver solo de una. Si es unidimensional, nos va a devolver la cantidad total de elementos del array. GetValue, setValue es para leer una posición de un array o cambiarle el valor a una posición del array. Es lo mismo que hacerlo con el subíndice, como hice yo hace un rato. Initialize inicializa todos los elementos del array llamando a su constructor por defecto. O sea, si hiciéramos un array de personas, en vez de tener todos null, tendríamos, si es que persona tiene un constructor por defecto, tendríamos todas personas sin datos. El len es la cantidad total de elementos de todas las dimensiones del array sumadas. El rank devuelve la cantidad de dimensiones, o sea, si es una matriz de 3 dimensiones, devuelve un 3. Si quisiéramos hacer una matriz, la forma de declararla es del lado del tipo de dato, poner una coma, o sea, corchete, coma, corchete, y del lado cuando lo inicializamos con el new, ahí sí, filas y columnas separado por coma. Esta es la forma de indicarle que va a ser una matriz y esta es la forma de indicarle el tamaño de la matriz. Bueno, hay un método compare que
Ah, perdón, ya no fuimos a string. Perdón. Iba a decir que también está en string, pero no, es de string y está también en otros elementos. El compare parece una pavada lo que voy a explicar, pero ahora les voy a explicar el por qué está bueno. El compare lo que hace es devolver un 0 si dos elementos, o sea, se va a poner, vamos a escribir, no quiero ir al aire, al doble. String. No. Ay, qué problema tengo con el teclado. String. Cuando yo hago un compare, perdón, el compare es de string directamente. Cuando yo hago un compare, es un método estático de la clase string, como ven ahí. AB, que es lo mismo que hacer a.compareTo B. Este es un método estático de la clase string, este es un método de instancia de string, de un objeto del tipo string. Cualquiera de los dos hace lo mismo, lo que hace es devolver si A y B son iguales, 0. Si A es mayor que B, 1. Y si B es, o sea, si A es menor que B es mayor que A, devuelve un -1. Podría ser en vez de 1, 10. Lo que importa es que sea un número positivo. Y podría ser en vez de -1, -1.000.000. Lo que importa es que sea un número negativo. O sea, va a devolver un número positivo si el primero es mayor al segundo, un 0 si son iguales y un número negativo si el segundo es mayor al primero. Hasta ahí, ustedes dicen, no me dice demasiado. Para lo único que me podría servir es para decir, bueno, que este string alfabéticamente es más grande o más chico que este otro. O sea, no más grande, más chico, sino en orden alfabético cuál iría primero. Ahora, con este método es con el que, por ejemplo, cuando ordenamos una lista, cuando lleguemos a listas le vamos a encontrar más sentido, pero cuando ordenamos una lista de strings, se va a ordenar con este criterio, con lo que devuelve el compare. Y lo que va a hacer es a través del compare, por algún método de ordenamiento que no viene al caso, va a ir comparando elemento con elemento dentro de la lista. Imaginen por ahora la lista como algo similar a un array. Es un poquito más complejo, pero es algo similar. Va a comparar elemento por elemento de esa lista y va a decir, bueno, este es más grande, entonces va más abajo, este es más chico, entonces va más arriba, y así la va a ir ordenando. También nosotros vamos a poder hacer nuestros propios criterios de ordenamiento, y ahí es donde el compare se pone un poquito más divertido. O lo otro que va a poder pasar es que cuando generemos nuestro propio criterio de ordenamiento, utilicemos el compare y si son iguales, no sé, yo voy a ordenar mi lista por apellido. Y si tienen el mismo apellido, tengo dos Pérez, bueno, ordeno también por nombre. Y si tienen el mismo nombre y apellido, bueno, entonces ordeno por DNI o por fecha de inscripción. Entonces puedo ponerle varios criterios. Todo esto cobra sentido con las listas que son ordenables. Acá en los arrays el ordenamiento otra vez sería como en C, sería todo a mano. Pero bueno, sepan que el compare para string les compara ya dos strings y le dice cuál es más grande que cuál, o si son iguales, no hay ninguno más grande. Concat concatena strings. Es una forma prolija, en vez de utilizar el operador más, de concatenar strings. Lo mismo que hacemos con el string builder, que el string builder tiene algunas cualidades propias, lo mismo que hacemos con el más, lo hace el concat. El copy nos sirve para meter una cadena de texto dentro de otra, o sea, tenemos no sé, el texto de una noticia o la bajada de una noticia y queremos insertar en el medio algún valor, bueno, con el copy podríamos hacerlo. El compareTo es el que acabo de hablar. El contains indica si una cadena está o no contenida dentro de otra. Entonces yo puedo tener, otra vez, imagínense la noticia de un diario, cientos de palabras o muchas palabras, y quiero ver si en algún lugar de toda esa noticia dice la palabra hola. Entonces con el contains podría agarrar el objeto que tiene cargado todo el texto de la noticia y hacerle un contains hola. Eso me va a indicar si adentro de esa noticia en algún lugar dice hola. Si dice en algún lugar hola, nos va a devolver el índice de dónde comienza esa palabra, la primera aparición de esa palabra. Si no me acuerdo, esperen, porque me lo estoy confundiendo.
En el caso de que en ese No, ejemplo true o la false, palabra perdón. hola aparece muchas veces, te va a No, devolver true o false, solamente. por eso. Ahí me retracto, es true o false. Indica si la contiene o no. No devuelve el índice. En algunos lenguajes hay métodos similares, te devuelven el índice a la primera. Pero creo que acá se llama first index of, se llama index of. Ahí está. Index of, el contains dice true false, contiene o no contiene la palabra o el texto. El index of devuelve, si estamos buscando un hola, devuelve el índice a la primera aparición de ese hola. Si aparece 10 veces, la primera. Que es lo que vos me estabas preguntando, ¿no? Sí, sí, gracias. Y el last index of de la última. Busca desde el otro lado. El index of, si no me acuerdo mal, tiene una sobrecarga donde yo le indico desde dónde empezar. Acá está. O sea, le puedo decir, empezar desde el carácter 10, no empieces desde 0, porque yo ya sé que en las primeras palabras puede aparecer, pero no es lo que estoy buscando. O quiero encontrar todas las apariciones, como me decías vos. Entonces acá le voy cargando el index of que encontró antes, más 1, para que empiece a buscar la próxima aparición de esa palabra. Copy to es como el copy, pero del objeto. Ends with, start with, si una cadena empieza o termina con, en realidad termina o empieza con otra cadena específica. El index of, se los acabo de nombrar. Insert, para meter una cadena en una posición determinada. El remove, borra los caracteres a partir de cierto lugar. El replace, reemplaza una cadena de caracteres dentro de otra. El substring, retorna un pedacito de una cadena. Lo paso rápido esto porque igual son métodos que no se van a acordar ahora, pero en el momento que los tengan que usar, está bueno que sepan que existe algo que lo hace. El substring devuelve una subcadena dentro de otra, o sea, le vamos a decir desde qué índice hasta qué índice y me va a devolver todos esos caracteres. O sea, voy a hacer el objeto a punto, substring, entre paréntesis 1,2 y me va a devolver, en ese caso, 2 caracteres a partir del índice 1. Tu lower y tu upper, tu lower toda minúscula, tu upper toda mayúscula. El trim en todas sus variantes, depende de qué trim, los caracteres de dónde saca, pero lo que saca son los espacios en blanco. Se hace mucho el trim cuando tenemos algún campo, por ejemplo, de nombre o de apellido, y no queremos que alguien nos cargue espacio, espacio, Pedro. Entonces le hacemos un trim a la cadena. Por lo general se usa mucho el trim convencional, no el end o el start. Y lo que hace es de ese espacio, espacio, Pedro, dejar Pedro. O de un espacio, Pedro, espacio, deja Pedro. O de un Pedro, espacio, espacio, deja Pedro. Siempre deja la cadena con valores válidos, muy entre comillas, todo de válido. En cambio, el trim start y el end solo borran los del principio, solo borran los espacios del final. A veces también son necesarios utilizar por separado, pero muchas veces usa el trim como para limpiar cosas que cargan los usuarios. Y una consulta, estaba sí. pensando con esos trim, ponerle en el caso que el día de mañana hagamos un formulario en el cual el usuario tiene que poner, no sé, el nombre o el apellido y tiene o 2 nombres o 2 apellidos. ¿Cómo se puede evitar que entre un nombre y otro me deje, no sé, 5 espacios, por decir así? No, ahí vas a tener que buscar a mano si tiene muchos espacios y simplificarlo. O sea, no hay una función que te solucione eso per se, o sea, que la función se dedique a limpiarte esos múltiples espacios. Ahí tendrías que hacer podrías hacer un index of o un replace. Yo utilizaría un replace que diga replace espacio, espacio y reemplazarlo por espacio solo. Algo así. Y eso meterlo en un bucle que se fije si hay más de un espacio. En un while, por ejemplo. Mientras haya más de un espacio, o sea, un espacio, espacio, replace espacio, espacio por espacio. ¿Se entiende? Se podría también por ahí interpretar, digamos, todo ese string que haya puesto el usuario con los espacios y demás, que busque solamente valores donde hay, me estoy rebuscando un poquito, ¿no? Que busque por ahí valores donde reconozca que es una letra, entonces por ahí irlo concatenando a otro lado y que termine devolviendo, no sé, algo más prolijito, nombre, espacio y otro nombre, por decir así. O eso ya es rebuscarse demasiado.
Me parece que estás muy rebuscado, pero depende del caso y por qué, no sé por qué me lo plantearías así, pero capaz que se te está ocurriendo algo que yo no estoy viendo. Por lo general, así como cosa muy loca para emprolijar algo, pero por lo general los soft no lo hacen, digo. Es primera letra en mayúscula, entonces puedes buscar la primera letra y hacerlo en tu upper, y después copiar el resto de la cadena hasta el primer espacio, pones un espacio, buscas una letra de nuevo y de vuelta a tu upper. Eso como para dejar un nombre prolijo con primera letra en mayúscula, todas en minúscula, espacio, Claro, como primera para letra en mayúscula. normalizarlo, por decir así. Claro. Pero por lo general ningún soft te lo hace. Si vos querés cargar todo con minúscula te dejan, o algunos te pasan todo a mayúscula, es lo máximo. Pero digo, si vos querés dejar todo en un tipo de letra o poner una mayúscula en el medio, por lo general los soft esos ni te lo valían. Pero bueno, podrías tomar esa decisión para, como vos decís, normalizar un string, un nombre y un apellido. Gracias. Nada. Chars obtiene el carácter situado, o sea, le podemos pasar un índice y nos devuelve el carácter en ese índice, el char. O nos devuelve, que si no me equivoco, chars per se devuelve un array de chars, que es el que compone ese string. Y el len devuelve el tamaño total del string. El string builder el otro día lo mostró Mauricio, creo que no hay mucho para agregar, pero acá está la info en el campus. Cómo generar, es un objeto, tiene el append line y el append format. Append agrega texto a ese string, el append line agrega texto y un salto de línea, y el append format agrega texto como hace el append, pero nos permite poner las variables con las llaves en el medio.